Feliz tarde. Feliz tarde para todos. Gracias por conectarse. Bueno, Laurita, ya llevamos 15 espectadores, así que la cosa va bien. Estamos apenas comenzando. La gente está un poquito ansiosa. Lo que pasa es que damos 5 minutos para arrancar. Lo que vamos a hacer, Luis, es que este espacio vamos a empezarle a poner una musiquita en la entrada para que cuando entren no se queden en ese silencio tan absoluto. Tan nervioso, sí, no estrés. Exacto. Bueno, nada, por acá les saluda Aymara Morales, soy la directora general del Centro de Innovación y Emprendimiento, muy contenta con este espacio porque yo le estaba comentando a Laura, nuestra invitada de hoy, y bueno, Luis Ernesto, mi aliado de dirección egresados, que estamos muy contentos de este trabajo en equipo que estamos haciendo, porque bueno, muchos de ustedes ya se han conectado en otras oportunidades, pero vale la pena contar que este espacio nació simplemente como, oye, vamos a tener un lugar en donde encontrarnos todas las semanas para hablar de innovación y emprendimiento. A lo largo del semestre tenemos una cátedra institucional, Laura, aprovecho y te cuento, una cátedra institucional que te imaginas que fue todo un reto, una cátedra transversal y obligatoria para todas las escuelas hablar de estos temas. Y entonces son tantas las cosas las que tú quieres decir que decíamos, hace falta como un espacio más un poquito más relajado, en donde vengan invitados y nos permitan afianzar. ¿Y qué pasó? Se nos está conectando mucha gente que no necesariamente son los estudiantes de la cátedra. Entonces, más bien nos ha permitido hacer comunidad. ¿Ah? Esa es mi familia. Sí, yo estoy viendo allí muchos apellidos iguales. Pero sí, la idea es que tengamos comunidad para, bueno, también contarles un poco las cosas que estamos haciendo desde el centro. Entonces, con este encuentro de hoy, vamos a cerrar el ciclo que hemos llamado Historias de Vida, porque luego que tuvimos todo un semestre abordando temas vinculados a la innovación y el emprendimiento, de acuerdo a nuestro programa de la asignatura institucional, decíamos, oye, puede dar miedo todo esto. Puede parecer que el emprendedor es un superhéroe que sabe de finanzas, de temas legales, de marketing, que además maneja todas estas metodologías de design thinking. Entonces tú dices, Dios mío, yo decía, no quiero que la gente se me paralice, sino que sepa que existen herramientas muy útiles, muy valiosas, pero que no te estamos diciendo, oye, esto es dificilísimo, tú no puedes. No, aquí en Venezuela, en pandemia, en las condiciones que tenemos, con la luz como la tenemos, el internet como lo tenemos, hay gente emprendiendo y apostando por Venezuela. Entonces, bueno, yo no me voy a extender, le doy la palabra a Luis Ernesto, que va a presentar formalmente a nuestra invitada y me va a acompañar para guiar toda esta conversación. Bienvenido Luis, bienvenida Laura, gracias por estar aquí y gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Hola Aymara, hola Laura, y bueno, y de nuevo me sumo al agradecimiento de todas, bueno, muchos nombres también conocidos, al saludo a todos los que están conectados. Y para hablar de, bueno, una iniciativa que en el mundo periodístico, en el mundo de la comunicación en Venezuela, yo creo que a todos, cuando surgió, nos fascinó y nos encantó desde que supimos de ella. Y bueno, además de hablar con Laura Elena Castillo, reconocida periodista de muchos años en el Nacional, de mucho trajín de Puerto Escondido a Los Cortijos. Y bueno, tener la oportunidad de hablar de la importancia o la relevancia o el significado que tuvo la Universidad Católica Andrés Bello, nuestra universidad, bueno, su formación y ese proceso que la lleva de formar parte de una gran organización periodística que era el Nacional comienzo de este siglo, bueno, dedicarse a un emprendimiento propio y dedicarse a una iniciativa que construyó con sus socias, construyó con las uñas desde el comienzo. Agradecido, Laura, de aceptar la invitación, agradecidos a todos ustedes de acompañarnos y quisiera comenzar de una hablando de la universidad y hablando de tu paso por la universidad y esas cosas que probablemente a mí, con mucha gente que he conversado, nos pasa que uno empieza a verle significado y a verle relevancia mucho tiempo después que pasó la universidad, ¿no? Probablemente mientras la estás viendo crees que, bueno, ¿para qué demonios me va a servir esto? Bueno, y resulta que más adelante las piezas engranan y empiezan a servir de algo. De nuevo, gracias Laura y bueno, adelante.
Gracias a ti, Luis, a Luz y a Francisco. Bueno, primero me parece una noticia muy buena la cátedra de emprendimiento. Creo, de hecho, haber ido alguna vez a la Católica. Fui con la profesora Irene Murillo, estuvimos hablando justamente de emprendimiento, porque si hay algo que uno jamás aprende durante la carrera, justamente, bueno, montar un medio, ¿no? Porque, bueno, entre otras cosas era otro ecosistema, ¿no? Teníamos grandes medios que eran muy sólidos y que parecían que nos iban a durar un buen tiempo. Y bueno, no resultó ser así, lamentablemente. Pero además Y bueno, mundialmente es una carrera muy de 15 y último, ¿no? Es una carrera muy sí, de ser empleado de lo sí, sí, aspiracional sí. es entrar en una gran organización y tal, qué sé yo, ¿no? Sí, 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 no, yo me formé más así, como reportera empleada, bueno, pasante subpagada, bueno, reportera subpagada también. Pagadas también, Este, pasante y, quedante. sí, y así pasé 15 años en mi vida y entre otras cosas me parecía que era un modelo que funcionaba estupendamente. Uno se encargaba de hacer su trabajo periodístico y de la plata se encargaba otra gente, que no era uno, ¿no? Y bueno, pasó lo que sabemos que pasó aquí, bueno, esa implosión por factores generalmente externos de esos medios grandes. Y bueno, ese surgir de muchos medios nativos, digitales, independientes, bueno, que ahorita son un ecosistema muy interesante y muy reconocido. Y bueno, me llama muchísimo la atención que exista esta materia y la aplaudo. De hecho, bueno, yo les decía a Luis Ernesto y también a Luz y a Francisco antes de empezar que me hace mucha ilusión hablar de la Católica, porque además la Católica es ahora el lugar con el que uno, gracias al cual uno se conecta con un montón de gente que a lo mejor en ese momento no la veías, ¿no? En la universidad, eso pasa mucho en la universidad. Está uno, bueno, del salón al cafetín. En ese momento, además, solo había un cafetín en el que hacían unos sándwiches de queso con salsa rosada que recuerdo todavía y me provocan. Y bueno, y a clase y a una que otra actividad, la universidad realmente la hemos visto crecer de una manera extraordinaria, de una manera además brillante. Pero sin embargo haber pasado por ahí hace bueno, que uno tenga su agenda de contactos y de gente que conoce y que admira y que respeta y que uno pueda decir, él estudió conmigo, él estudió cuando yo estudiaba allí, lo conozco porque pasamos por allí. Es decir, es formar parte de un tejido, de una red que ahora es tan importante, es una red que nos va sosteniendo entre todos y bueno, y uno se empieza a reconocer, sobre todo en estas nuevas organizaciones, en estos nuevos medios, incluso en estos nuevos grupos de ciudadanía, te empiezas a reconocer con la gente que se cruzó contigo en la universidad y ahí siempre va a haber un hilito, de repente invisible, pero siempre va a haber un hilo para hablar, ¿no? Para decir, bueno, venimos de este lugar común, eh, que es la universidad, ¿no? Que es ese otro gentilicio que uno tiene, que es haber pasado por un lugar y además por un lugar como la Católica, ¿no? Entonces, bueno, me parece, además mi venida a la Católica formó parte también casi que de mi primer emprendimiento en la vida, porque yo no soy de aquí, yo soy de Em- Valencia. Emprendiste la regional del centro. Emprendí la regional del centro para angustia de mi mamá. Me vine a los 17 años apoyada por mi papá y por una carta que me mandó la universidad diciendo que por qué no me venía y tal. Y bueno, yo agarré mis cosas y me vine. Yo recuerdo que de mi salón, en el colegio, nos vinimos como 8 personas y al final creo que quedamos 2 nada más, otra amiga y yo. El resto se regresaron a Valencia, otros se fueron del país, pero no todo el mundo se terminó quedando, era en distintas universidades, no solo en la Católica. Y bueno, yo creo que además ese emprendimiento contó como muchos emprendimientos con mucho apoyo de mi familia. Yo me vine a quedar a casa de una tía
aquí en Los Palos Grandes, mi tía Betina, hermana de mi mamá, y ahí estaba mi primo. Yo siempre he hecho este cuento porque yo llegué aquí a meterme en su cuarto, porque bueno, como se viene uno, todos los que vienen del interior pues compartirán conmigo esto, uno viene a quedarse así, un cuarto aquí, un cuarto allá, un estante de la nevera, así empieza uno su emprendimiento universitario cuando no vive en Caracas. Y yo recuerdo que cuando yo llegaba a la universidad abría la puerta, mi primo estaba ahí, tenía 3, 4 años esperándome en la puerta y me decía, vete, 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 vete. Así me recibía cuando yo llegaba, de la universidad, porque bueno, llegué a invadirle, ¿no? Su cuarto. Y bueno, después me fui, después ya no me dijo más vete y ahora es mi ahijado y nos queremos mucho. Pero digamos que el paso también por la universidad implica para los que no somos de aquí de Caracas bueno, ese ejercicio de emprender una vida nueva, ¿no? Y hacer el Bus TV también fue otra osadía porque implicaba, bueno, el conocimiento a lo mejor de unas rutas y de una ciudad de la que yo no era, que siempre he querido muchísimo. Caracas me maravilla y tengo amigas como, por ejemplo, Flor Antonia Singer, que también es periodista, que me ha enseñado mucho la ciudad, con la que he aprendido mucho acerca de la ciudad y bueno, forma parte de eso, pues de decidir agarrar rutas, bueno, así inicialmente no parezcan que, así te digan vete, pues inicialmente. Pero además, Laura, tú empezaste a trabajar o empezaste a desenvolverte en los medios siendo todavía estudiante. O sea, ese recorrido de entrar en los medios es común, es frecuente en la carrera nuestra, es más frecuente probablemente en la carrera nuestra que en otras, pero además uno tiene la oportunidad de, siendo pasante y sobre todo cuando entras en una empresa grande de mucha incidencia, bueno, créetela como fácil, créetela como rápido, créete grandote, quizás antes de tiempo, porque tu nombre empieza a sonar, tu nombre empieza a salir, y eso, bueno, también exige asimilarlo y exige también una madurez, es parte de esa madurez que tienes que forzarte a los 20 años, a los 21 años que entras a un medio de comunicación. No, además, cuando yo estudié los últimos años en la UCAP, cuarto y quinto año eran de noche. Eran de 6 a 10 de la noche, bueno, justamente para que la gente, bueno, durmiera o trabajara, pues, durante el día. Y sí, yo tuve, sí, una fortuna. Mi tío Gonzalo Jiménez, periodista, trabajaba en El Nacional, en el Cuerpo Buen Vivir, con Sergio Dávar y con Hugo Prieto, Pedro Llorens. Estaba también allí David González, que estudiaba conmigo, periodista de investigación, Alexis Correa de Arepita, estudiamos juntos. Y estábamos también ahí, Rosana Dituri, en El Nacional, todos así, igual de pasantes, todos aprendiendo. Yo antes había escrito unos cuentos para el Notitarde, yo recuerdo antes de entrar al Nacional, y Laurencio Drosola, que en ese momento era director del Notitarde, siempre fue como muy, bueno, como muy seco, me decía, y le decía a todo el mundo, no te voy te voy a corregir y bueno, y no te voy a elogiar nada. Bueno, no sé si él pensara que hubiera algo elogiable allí, porque tú estás aprendiendo. Después recuerdo otro regaño que me echó Hugo Prieto, que todavía me acuerdo hasta donde yo estaba sentada, mientras hablaba por teléfono con él. Así sería el tamaño del regaño, que todavía se lo agradezco mucho, porque me habían puesto una pauta y la pauta no era exactamente lo que yo empecé a desarrollarla y no se dio por el lado que me pidieron. Cuando lo tenía listo el trabajo y lo entregué, pues entregué otra cosa que no era lo que me habían pedido. Entonces Hugo me llamó y parte de todo el regaño que me armó a Hugo, a quien quiero y respeto tanto, me dijo, el periodismo es como es como ser carpintero. El periodista es como ser un carpintero, es como hacer una mesa. Te piden una mesa y tú tienes que hacer una mesa. Ahí no tienes, no es un asunto de arte, no es un asunto, eso es un oficio. Si te piden una mesa, tienes que hacer una mesa. Entonces, bueno, sí uno empieza muy joven y bueno, y lo regañan bastante y bueno, y así va uno aprendiendo. Pero imagínate ese equipo, ¿no? Con el que Claro, me tocó qué lujo, empezar, qué ¿no? lujo recibir regaños de esa gente. Un lujo, sí.
Ya quisiera yo tener a Hugo regañándome. Y te toca además asumir en ese mismo recorrido, seguimos en el Nacional, ya graduada, pero te toca asumir cargos de responsabilidad, cargos de coordinación, también muy joven, también, bueno, reconocimiento ya a la trayectoria dentro del periódico, pero también en un proceso donde en alguna conversación lo decías, bueno, tener a tu cargo gente muy veterana, gente muy ya reconocida y con mucho prestigio dentro del gremio y dentro de su fuente. Sí, son las cosas locas que pasan en el Nacional. Estábamos haciendo el rediseño y definieron como un equipo para trabajar el rediseño del Nacional. Recuerdo que estaban en ese momento de jefe del periódico Sergio Dávara, Albor Rodríguez. Y bueno, formaron un equipo. Yo estaba en las revistas. Yo trabajé en las revistas del Nacional los primeros años de estar allí. Serían como unos 10 años, y yo nunca había entrado a la redacción del Nacional, sino como 2 veces en mi vida, porque las revistas quedábamos siempre en otro piso o incluso en otro lugar. Entonces, yo recuerdo que me daba pánico entrar a la redacción del Nacional, pavor, angustia. Entonces me llamaron para formar parte de este grupo que trabajó en el rediseño, y al terminar el rediseño, Yelitza Linares, periodista ahora del Pitazo, en ese momento era jefa de la sección de genérica, era de genérica, pasaría a ser la de apertura. Me dijo, mira, tú no quieres ser jefa de este equipo que ahora se va a llamar Ciudadanos, y bueno, y ya que participaste en el rediseño y todo el cuento. Entonces, bueno, también las cosas también locas de uno. Bueno, yo estaba en las revistas, pero ya tenía muchos años ahí y de verdad sentía que me hacía falta trabajar, bueno, como de repente en un lugar donde se trabajara como más en la actualidad política, como se trabajara un poco más el país más noticioso. Y ese fue un proceso, un momento de muchísimos cambios. El Nacional cambiaba de sede, traían una rotativa que después no sirvió mucho. Bueno, era un momento muy eufórico. Yo recuerdo que en ese momento yo me encontré al Albor, con quien no había hablado nunca mucho. Me la encontré en el supermercado, me la encontré en el Excelsior Gama, y estábamos en el pasillo de los detergentes por ahí. Y le comenté, ahí sin conocerla mucho, mira, Albor, yo quiero entrar en la redacción, está este chance. Albor estaba como de jefa, de gerente editorial, y bueno, se lo comenté, y Albor, bueno, me dijo así como, bueno, vamos a ver y tal, tampoco me dio como me dijo muchas cosas, y bueno, después se fueron dando las cosas, ¿no? Yo siempre me acuerdo de eso porque a veces en los trabajos uno piensa que van a ponerle la luz encima de uno, ¿no? Y en realidad es uno el que se tiene que mover a donde está la luz y hacer lo que te guste hacer. Pedirlo, hablarlo, decirle, mira, ahora quiero estar aquí. Y durante un tiempo en el Nacional hice muchas cosas. Una de esas fue la jefatura de Ciudadanos, a la que dije que sí. Y yo venía de las revistas, de hacer moda, sobre todo. Y llegué a una sección en la que iba a ser la jefa, fui la jefa de periodistas extraordinarias y con un corazón enorme, que además me trataron siempre tan bien, como Vanessa Davis, Mireya Tawa, Marielba Núñez. También estaba Flor Antonia, pero Flor Antonia era más pequeña. Ercilia Garnica, y bueno, y yo empecé ahí de jefa de ese grupo y sin saber demasiado, pero bueno, ellas en realidad me sostuvieron en ese momento. Me sostuvieron durante un buen rato y fueron súper nobles y generosas, y bueno, y no salí yo de ahí demasiado mal. Pues creo que se hicieron trabajos buenos, creo que fue una época muy chévere. El Nacional estaba en un momento floreciente, se estaba inaugurando Los Cortijos, la sede de Los Cortijos, que ahorita algunos habrán visto que es ahora un sitio para hacerse la prueba PCR. Y bueno, era un momento, y además estaba pasando algo similar en la cadena Capriles. Yo siempre recuerdo los cuentos de Carmen Riera, nuestra compañera en Runrunes, contando esos momentos también de tanta emoción. Uno pensaba que eso era imparable,
venía ese periodismo de grandes redacciones, ese periodismo de grandes investigaciones, y bueno, terminó ocurriendo, pero no allí, ¿no? Todos nos tuvimos que mover un poco en nuestros lugares. Y bueno, y en el Universal también estaban pasando cosas, ¿no? La edición en digital del Universal era una cosa memorable en ese momento. Sí, sí, sí. Te comentaba o te pedía, nos desviábamos por ese tema de la coordinación, porque quiero entrar a hablar del bus y quiero entrar a hablar de ya ese proceso bueno, salgo de un medio grande, salgo de una estructura, además en un momento, bueno, no sé exactamente cuál es tu momento de la salida, pero ya empezaba seguramente el declive de los medios, de los grandes medios acá en Venezuela, y el declive del nacional concretamente. Y llega el momento bueno, ver dónde me muevo. Tú sales a Planeta, no vas directamente al bus, entras a una editorial, pero hay una experiencia ahí de jefatura, de coordinación, de armar equipos, de pensar el periodismo en una construcción colectiva, de pensar el periodismo en una construcción de equipos, y llega ese momento del bus. Tú hace unos días en tu Twitter, a propósito del aniversario de la mamá de todas las marchas del 19 de abril del 17, comentabas, bueno, el comentario a propósito de lo que todos estábamos haciendo, dónde estábamos en ese momento, cómo vivimos ese momento, y decías, y un mes después o algo así, nació el Bus TV. O sea, hay una conexión ahí entre ese momento de grandísima represión, ese momento además de quizá el último, bueno, probablemente el último gran momento de euforia política, así de grandes concentraciones de masas en el país, la gran represión, la gran censura y el nacimiento del bus y la iniciativa del bus, que prende ahí, si hay esa conexión que prende ese momento, y cómo eso deriva en una iniciativa que bueno, iba como los salmones contra la corriente, ¿no? Contra la cascada. Sí, la conexión es clarísima y no solamente nosotros en el bus. De repente uno empieza a hablar. La otra vez estaba hablando con una artista que se llama Susan Applewhite, que hace obras de arte en las paradas, y ella contando su historia decía, bueno, yo empecé en las marchas de 2017, lo mismo pasa con el Lago Ciudadano, con Dale Letra, con un montón de iniciativas que en ese momento nacieron y nacieron allí. Ese pudiera ser una buena nota que se haga en algún momento, como 2017 fue un año que, bueno, que después de 4 meses de protestas sostenidas, hizo que mucha gente empezara a pensar las experiencias de ciudadanía, ¿no? Tratando bueno, de organizarnos, nos empezamos a dar cuenta, creo yo, del vacío enorme que habían dejado medios grandes, incluso ya Globovisión en ese momento ya igual había cambiado de línea editorial, había sido vendida, y empezamos a darnos cuenta de esos vacíos grandes que había en los medios en plena marcha, ¿no? Es decir, uno iba por ahí y de repente, bueno, no te enterabas de nada hasta que estabas metida otra vez en otra emboscada ahí de policías, y dices, bueno, pero sí, acabo de salir de una, es decir, estábamos muy solos, es decir, incluso comunicacionalmente. Y eso es parte de la mecha también que prende, que prende la idea del bus. Claudia siempre la cuenta, Claudia Lizardo, una de mis socias, junto con Abril Mejías, y ella siempre cuenta eso, ¿no? Que ella estaba con su novio, con Nicolás Manzano, en un autobús y dándose cuenta de que en el autobús no pasaba nada y afuera se estaba todo el mundo matando en plena marcha, y bueno, aquí hay que hacer algo que informe en lugares como este, ¿no? Que eran los autobuses. Entonces, bueno, sí había estas reuniones en las que íbamos y bueno, a partir de allí surge la idea de que estaba bastante claro de que la gente no estaba teniendo posibilidades de tener acceso a los medios de la manera imprescindible de ese momento, que era casi de vida o muerte. Entonces, bueno, la solución era, vamos a llevarle entonces información a donde está la gente. Y bueno, y de ahí, de esas reuniones, no, yo dudo que sin las protestas del 2017 hubiese existido el Bus TV, o hubiese existido al menos en ese formato. Como tú dices, yo estaba en la editorial Planeta, yo estaba haciendo libros, me había ido del periódico porque
ya mis hijos habían entrado en primer grado y era un poco eran un poco incompatibles los horarios. Yo estaba de jefa de 7 días en el Nacional y bueno, era el momento de hacer ese cambio, pero sin haber estado en ese momento con esas personas, teniendo esas conversaciones que derivaron de las marchas, es muy probablemente que el bus no existiera, o al menos no de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, también forma parte, es un proyecto que nace también bueno, del olor de la calle, de las señales que te daba la propia calle de lo que se estaba necesitando. Y ese proyecto bueno, sí, hay la necesidad de informar, o sea, se parte de la necesidad, se parte del requerimiento ciudadano, se parte de observar la falencia, pero hay un proceso ahí detrás, el backstage de eso, de, bueno, cómo construir de esto algo medianamente sostenible, medianamente perdurable, más allá de una iniciativa muy puntual, además que es una tradición también, o era una tradición de los medios independientes venezolanos cuando eran medios impresos, una revista de un número, una revista de 2 números, una revista de vidas efímeras. Bueno, estamos hablando ya 4 años, si los contamos desde ahí, bueno, bate el récord del 90% de las revistas que surgían aquí en Venezuela, por hablar de medios de formato tradicional. Entonces, bueno, hay unos cimientos más o menos importantes que le han permitido perdurar, ¿no? Y que le han permitido existir. Sí, bueno, todavía estamos en eso. Esto sí ya, aquí sí nos tocó aprender prácticamente desde cero. Y tengo que decir que para quien quiera saber sobre estos temas, si de algo sirve, no sé, mamá, si quieres emprender, hay que hacer todos los talleres que se puedan hacer, meterte postular en todo lo que puedas postular para aprender, porque ya existen plataformas bastante formales para enseñarte. En nuestro caso fue Sembramedia, que es una organización bueno, que asesora a medios nativos digitales en sus emprendimientos. Nosotros no somos digitales y esta es parte de nuestra pata coja, sí y no, que hemos tenido nuestra ventaja competitiva, pero a la vez nuestra desventaja, porque, bueno, cuesta muchísimo. Tú quieres postularte, que la mayoría de los premios que hay regionales o que hay de periodismo, bueno, premian reportajes, premian historias que están alojados en una web, que están en un lugar, es decir, para uno entrar ahí en ese grupo de postulaciones, bueno, rodamos siempre, ¿no? Y bueno, entramos aquí en este grupo gracias a un encuentro que hizo la Fundación Gabo, pues postulamos, quedamos, teníamos 1 mes y medio de fundados. Y ahí con Janine y con Nick, que son las dos creadoras de Sembramedia, y un montón de medios más de la región, donde estaba, por ejemplo, El Surtidor, que ha terminado siendo una referencia muy interesante. Ellos estaban ahí también empezando. Bueno, un montón de medios de la región empezamos allí a aprender de modelo de negocios, asuntos que en la vida nos habíamos planteado y que todavía estamos respondiendo. Además, esto es un proceso que parece que no termina nunca, el proceso bueno, de conocer tu medio, porque además las audiencias van cambiando mucho, las necesidades de la gente van cambiando mucho, ni hablar de lo que nos pasó el año pasado, bueno, que evidentemente nos obligó a cambiar muchas cosas. Y pues ahí nos vamos apuntando en todo lo que nos podamos apuntar, que signifique pues aprender. Además, bueno, en esos encuentros no solamente aprendes, sino como lo que decía antes en la universidad, conoces gente. Entonces, bueno, alguien te vio y entonces te recomendó y entonces después te quieren entrevistar, entonces te entrevistan en un periódico no sé, en España porque te vieron en este seminario, entonces después alguien en España lo ve y decide que te quiere apoyar de alguna manera. Es decir, es una red, de contactos y de cosas que no paran nunca.
y no paran porque uno decide tampoco, uno decide no parar también, es decir, decides participar, decides hacer alianzas, decides trabajar con otros medios, decides aprender en estos encuentros que a su vez entonces destapan otras cosas. En eso sí creo que es como muy interesante decidir estar expuesto, decidir exponerte y decidir estar dispuesto a recibir y ser generoso también con lo que haces y con lo que sabes y participar en lo que haya que participar, porque ahí se activa una cadena casi de estas cinematográficas, ¿no? Eso es casi, casi inevitable. Laura, ¿y en qué momento, así como le dijiste a tu mamá, mira, sabes que yo me voy para Caracas, yo voy a estudiar en la Católica, en qué momento te dijiste a ti Un misma, drama. yo voy a, yo, o sea, chao planeta, chao Z ticket, chao 15 céntimos, y yo voy con todo con el bus? Sí, qué locura. Llegandito del encuentro de la Fundación Gabo, que estuvimos con Simbra Media. Es decir, yo siempre recuerdo una de las láminas que pone Janine en sus presentaciones y la lámina dice, just do it, hazlo, hazlo y bueno, y ya verás, pues. Es decir, no va a haber nunca el momento perfecto, no va a haber nunca las condiciones perfectas y en Venezuela, bueno, imagínate. Es decir, no es que va a venir alguien y te va a alumbrar con la luz, ¿no? Bueno, ponte tú donde tú crees que esa luz va a pegarte mejor. Y bueno, pues llegamos de ahí, recuerdo que fue en Perú, en Lima, y bueno, llegamos de ahí, al ratico ya yo estaba, bueno, renunciando y decidiendo que esto había que ponerle, que darle forma. El bus había tenido un crecimiento muy rápido durante las protestas, porque bueno, la gente estaba bien ociosa y lo que estaba era protestando. Y pues se unió mucha gente en las regiones, después, bueno, sacaron las protestas, la gente tuvimos que volver a nuestros trabajos y tuvimos entonces que reconstruir esa red. Y la verdad es que, bueno, en ese momento también fuimos apoyados también por medios más grandes, que bueno, que nos hicieron como paraguas, ¿no? Nos arroparon y nos acompañaron. Por eso es que te digo que desde el nacimiento del bus, si hay algo que yo rescataría, bueno, es esa red. Es esa red que pasa por otros medios, otros periodistas, que pasa bueno, por gente que te enseña el mundo del emprendimiento, bueno, redes a las que te acercas y estás dispuesta a aprender de allí, pues hacer alianzas y casi todo lo que haces o el 70% de lo que haces inicialmente no está relacionado con el dinero, está relacionado, bueno, con asociarnos estratégicamente para hacer cosas juntos y cosas juntos que con el paso del tiempo terminan convirtiéndose en posibilidades de proyectos, de cosas que sí entonces te traerían rentabilidad a tu negocio. Pero sí creo que encapsularse y pensar que uno está haciendo pues esto solo y esto es lo mío y ya es algo que ni siquiera está planteado, creo yo, en el periodismo venezolano en general, en el que se hacen muchísimas alianzas y se trabaja con esa mentalidad también de red. ¿Y qué tanto se parece ese bus TV de cómo te lo imaginaste o como se lo imaginaron los socios en el 2017 a lo que, más allá de la coyuntura de la pandemia, que se convirtió en papelógrafo, pero digamos, o sea, esa hoja de ruta estaba dibujada, ha sido un camino que han salido atajos o han salido obstáculos en ese proceso inesperado? Bueno, eso que preguntas es bellísimo, porque hace unos meses, no recuerdo cuánto, estaba ya buscando por ahí unos correos y me encuentro con un correo que nosotros mandamos, eso sería por ahí junio, julio del 2017, a los primeros voluntarios que se estaban uniendo al Bus TV, contándoles, bueno, un poco diciendo, bueno, qué somos nosotros, esto es sí, esto es no, esto es lo que queremos, esto es lo que no queremos. Y es algo que en este momento tiene total vigencia. Es decir, eh, no sé cómo desde el principio estuvimos tan claro lo que queríamos hacer y cómo era la forma en la que lo queríamos hacer. No quiere decir que no hayamos hecho proyectos pues, con temáticas diferentes, hayamos añadido otras maneras de distribuir el contenido.
tengamos ahora este doble rol, que no solamente producimos información, sino que también distribuimos de otros medios a través de alianzas. Es decir, hemos diversificado nuestros canales de distribuir el contenido, pero ese correo todavía aguanta un copy-paste. Mira, qué bueno. Eso refleja, bueno, claridad de propósito, ¿no? O sea, esto lo estamos haciendo para esto y bueno, los imponderables vienen, los obstáculos vienen, pero esa claridad de propósito también es como que en cualquier proyecto de emprendimiento, no desviarte de lo que quieres. Yo creo que es importante para la perdurabilidad. Y en ese camino, una de las cosas que también va quedando es bueno, los chamos, los colaboradores del bus, esos pequeños autobuseros que ustedes han formado, que han sido parte del equipo y que también sobre ellos ya tienes una responsabilidad como formadora, ¿no? Son chamos que llegan muy jovencitos, que llegan a esa quizás primer empleo, uno de sus primeros empleos o una de sus primeras relaciones con el trabajo periodístico, con ese trabajo de grupo, con ese trabajo de hacer cosas para audiencia. Y bueno, también cae una responsabilidad. Tú también fuiste profesor en la universidad, ¿cierto? Sí, también fui profesora en la Católica, fui también profesora en la UCB. Pues sí, la verdad es que bueno, yo diría que casi todos los que están ahorita, digamos, como trabajadores del UCB, empezaron haciendo su servicio comunitario con nosotros. Son muchachos muy, muy jóvenes de la UCAP Caracas, la UCAP Guayana, ULA Mérida, ULA Táchira, ULA Trujillo. En Maracaibo sí, en Maracaibo son más grandes. Tenemos de la Michelena en Valencia. Es decir, si hay otro grupo que ha sido un gran aliado del BUS, han sido las universidades. Y creo que ha ocurrido algo chévere, y es que, bueno, se va como regando la voz de que es un lugar en el que nos divertimos haciendo el servicio comunitario. Y bueno, y que para ellos siempre, sí o sí, implica salir a la calle, ¿no? Que esa es otra línea que también hemos querido explotar. Este año hicimos unos talleres junto con el Labo, hablando justamente del valor de reconocer tu propia calle. Es decir, tráeme sonidos de tu propia calle donde tú vives, tráeme fotos, cuéntame historias de tu propia calle, háblame de las mascotas que hay en tu calle, los perros, los gatos que hay. Creo que era un poco para reivindicar la importancia de la calle después de tener un año confinados, pero también incluso sin el tema del confinamiento, la relevancia de que tú también sepas hacer comunidad con tus vecinos, y que ahí es donde está el comienzo de cualquier cambio ciudadano, desde tu edificio, desde tu junta de condominio, desde tu calle, desde las relaciones que puedas tener ahí de apoyo y de sostén allí con la gente, que puedas contar historias de tu calle, que te puedas plantear poner un papelógrafo en la esquina porque quieres informar a tus vecinos y te interesa. Es decir, el valor de la calle, que además, bueno, para los gobiernos que no son tan democráticos, confinarte siempre la mejor opción, ¿no? Es la opción menos costosa. Ese es el control social que siempre funciona. Entonces, pues sí, el BUS ha tenido este componente formativo. Ya tenemos muchachos que tienen 4 años con nosotros desde el comienzo, van a cumplir 4 años y tienen ya puestos de bastante relevancia. Bueno, pues un puesto que creamos, que no teníamos, que es justamente ese de gestión financiera, ¿no? Pensar, bueno, ¿qué podemos hacer acá? ¿Qué podemos hacer allá? ¿Dónde podemos monetizar aquí y allá? Pues bueno, en este momento pues hay alguien que comenzó así, que como servicio comunitario, que está al frente pues de ese cargo, formándose. La semana pasada tuvimos el privilegio de participar en el seminario de periodismo emprendedor de Iberoamérica, el CIPE, cuyo tutor principal es Diego Fonseca, pero también tienen muchos otros invitados. Y bueno, se presentó al BUS, a un jurado, y bueno, y te hacen tus recomendaciones de cómo puedes mejorar ese tema de entradas o de monetización. Es decir,
Hay muchas ganas de aprender, además nuevas formas de hacerlo y bueno, y el bus es un lugar donde se puede hacer, sobre todo porque bueno, la calle enseña mucho, ¿no? Siempre la calle es muy sorprendente y para un reportero, pues bueno, ese es su lugar, ¿no? Es así, una de las dificultades de este año, de estos últimos 12 meses, ha sido justamente el retirarse de la calle, el abandonar, el no poder ocupar ese espacio desde el punto de vista ciudadano y desde el punto de vista periodístico, ¿no? Dificultades para la cobertura y dificultades también para la gestión, ¿no? El perder la sede, el perder el espacio para reunirnos, para el momento para pensar cara a cara, el momento para confrontar ideas, también supuso para todos los medios independientes un reto adicional y supongo que llegaron prácticas o rutinas que algunas se quedan, que algunas permanecerán cuando vuelva la tan ansiada normalidad, pero también, bueno, hay anhelos de esa rutina que quisiéramos volver pronto, ¿no? Y sobre todo para la gestión, y me refiero concretamente a la gestión del medio, que supuso una dificultad adicional. Yo no sé si sobre eso también para ustedes significó cambio, significó aprendizaje. No, totalmente. Pasamos como 2 semanas paralizados, no sabíamos qué íbamos a hacer. Bueno, aquí rodamos. Porque bueno, veníamos empezando 2021, bueno, a millón, montándonos en montones de buses, bueno, veníamos, 2020. 2020, veníamos en bajada y sin frenos ahí, bueno, sumando y sumando. Y bueno, y de repente ocurre esto y bueno, esa nuestra única canal que teníamos en ese momento, además de las redes sociales. eh, bueno, nada, pues hubo que pararlo y ver qué otras opciones teníamos por ahí. Por suerte, pues bueno, nos inspirados también en esos papelógrafos del Pitazo. Pitazo siempre ha sido un gran aliado nuestro. Bueno, salimos a hacerlo y, oye, no sabes el poder de esos periódicos murales, que además tienen historia, tú puedes buscar los dacibao chinos, es decir, las paredes siempre son muy poderosas, ¿no? Son lugares, bueno, son periódicos que permanecen allí un tiempo, muchas veces los muchachos los van a buscar, los reciclan, los pegan en otro lado. Otras veces hemos tenido fotos donde se los ponen a la jaula del loro, pero a veces sí perduran allí y tienen ese poder de estarte acompañando allí. Y se va creando una comunidad muy interesante alrededor de esos papelógrafos, gente que se acerca para leerlos, que comenta junta, los dueños de los lugares donde se pegan, que también son ya parte como de nuestra comunidad de esto que hacemos. Porque bueno, por supuesto que esa red de la que he hablado ya 1 millón de veces y que de forma repetitiva también incluye vecinos de los sectores populares en donde estamos, dueños de esos lugares. Oye, gente que nos ve, ahorita esta semana recibimos de Mérida el dueño de una librería, La Hormiga Intelectual, creo que se llama, una cosa así en Mérida, que nos donó papeles, o tenemos otra persona que nos donó de afuera, es decir, hay gente que de verdad está bastante comprometida con que la información llegue a audiencias muy desatendidas. Entonces, pues bueno, sí, vinieron los papelógrafos, después vino un proyecto en el que la Parada TV, pues, que son estos noticieros que estamos ahora dando desde las ventanas de 4 comunidades de Caracas, porque inicialmente eran un dispositivo, pero este dispositivo implica como, bueno, armar algo, amontonar mucho a la gente y es algo que no quisiéramos hacer. Por protección, por salud, y bueno, entonces surgieron estas ventanas de los vecinos que nos prestan o de los propios reporteros desde donde dan las noticias. Y bueno, se fueron abriendo posibilidades a partir de nuestra propia idea siempre inicial, la idea del offline, de llevar las noticias donde esté la gente. Bueno, se fueron abriendo estas opciones, ¿no? Y bueno, hemos ido regresando a los buses con unas medidas adicionales, es decir, eh, corneta, micrófono, pues en buses que estén muy solos, preferiblemente en paradas, bueno, con máscara, con careta, con todas las medidas que conocemos y bueno, manteniendo el cuidado, pero bueno, sí, poco a poco estamos explorando ese regreso
bueno, que esa es como nuestra redacción, pues, estar dentro de los buses y salir en grupo y estar juntos es nuestra redacción. Los otros de repente son trabajos, pues, el papelógrafo es un poco más solitario, aunque tienes mucho contacto con la gente que lo lee y con la gente de los negocios, pues bueno, nuestra redacción es esa, pues los autobuses y nuestros choferes, pues son los grandísimos aliados también. Entonces, sí, hay esa añoranza, por supuesto, por el regreso, pero bueno, hemos podido, después de la parálisis inicial, hemos podido salir adelante y, bueno, informar mucha más gente que la que habíamos informado en 2019, ¿no? Si pudieras hablar de esos indicadores ahorita, o sea, ¿qué es el Bus TV? O sea, ¿cuáles son sus grandes indicadores oye, lo estamos haciendo bien o esto es lo que aquí tenemos que seguir creciendo? O sea, ¿qué es lo que miden ustedes para considerar su impacto? Bueno, medimos semanalmente, hacemos informes de cuánta gente informamos adentro de los autobuses, ¿no? Digamos que esa fue nuestra medida los primeros años. Los muchachos, pues, hay una distribución de deberes allí entre el grupo de 3 que lo hace. Uno de ellos, pues, se encarga de contar el número de personas que hay en los autobuses y además, y bueno, medíamos eso. Pero entonces, claro, ya el año pasado de los indicadores se nos dispersaron porque empezamos entonces a hacer estos noticieros en las comunidades, los papelógrafos, que bueno, que con la ayuda de las personas donde los pegamos, estos especies de guardianes, bueno, empezamos a sacar como unos promedios, pero bueno, igual también son más difíciles. Y bueno, creo yo, el más grande indicador que hemos visto, además de los números que han estado buenos, fue como triplicamos en 2020 el 2019, pero bueno, obviamente también aumentamos los canales de distribución, así que no es justo para el 2019 esa comparación, pero hay un indicador que es, bueno, obviamente el de transformación de las personas que empiezan a formar parte de esta comunidad y bueno, la reacción que tenemos de ellos, ¿no? Es decir, estamos ahorita, por ejemplo, ideando, bueno, vamos a ver si podemos crear una especie de medidor que sea, entrevistemos a esta persona que nos va a prestar su local para poner el papelógrafo antes de empezar a pegarlo, una encuesta sobre qué tan bien se siente usted informado, cómo usted se informa, cuántas veces al día, a través de qué medios y tal. Y después, 3 meses después de estar nosotros pegando todas las semanas el papelógrafo allí, ¿no? Porque bueno, ellos también entonces forman parte de esa comunidad a la que estamos beneficiando y bueno, a ver cómo te sientes informado. Y lo mismo con los reporteros que tenemos en las comunidades que son vecinos de ahí, son los vecinos del barrio, son vecinos de Chapellín, de La Lucha, de Bellocampo, de La Cruz. Medir en ellos también cómo ese impacto de estar informado también puede cambiar tu propia manera incluso de vivir, de relacionarte en la cotidianidad. Entonces, bueno, tenemos allí un impacto que estamos aprendiendo a medir, que es ese impacto de cómo a través del periodismo puedes hacer inclusión, el periodismo puede ser un vehículo para incluirte en historias y nos han ocurrido cosas que no están relacionadas directamente con el periodismo, pero que sí están relacionadas con hacer un servicio a través del periodismo. Cuando empezamos en estas comunidades en Caracas, empezamos a notar que fue una cosa, bueno, una explosión en la pandemia, que es que la gente empezó a hacer cosas en su casa, pequeños emprendimientos, haces un negocio de esto, una cosa ya aquí. Y bueno, entonces empezamos a incluir en nuestros noticieros unos directorios de talentos, de esas comunidades. Entonces, esos talentos también los ponemos en nuestras redes sociales. Y bueno, de repente tú eres un vecino de la Florida y te enteras por nuestras redes que en Chapellín vive un plomero que tiene 20 años haciendo plomería y que se especializa en tal y tal cosa, un plomero, Luis Ernesto, por cierto, y que te puede servir porque lo tienes allí. Entonces, bueno, también forma parte como de a organizar los talentos de la comunidad a través de un trabajo periodístico, esa organización, y bueno, de alguna forma también contribuyes con la independencia financiera de esas personas. Es decir, entrar a una comunidad a hacer periodismo implica demasiadas cosas que van muchísimo más allá de que nada más dar las noticias, ¿no? Y eso ha sido una de las cosas bueno, que más nos han sorprendido y más nos han maravillado. Pues imagínate que llegue alguien
2 veces a la semana abajo a tu edificio a darte noticias y después a organizar a la gente del edificio y a ver tal. Bueno, dicho así parece como una invasión rara, ¿no? Pero es que eso ocurra durante un año, bueno, siempre pasan cosas, siempre cosas se mueven, se empiezan a abrir oportunidades, es inevitable. Qué bueno. Mira, tengo unas preguntas aquí. Esto Jiménez, que creo que Chévere, vamos. conoce, te pregunta de tu experiencia en el Nacional, ¿cuáles destrezas o aprendizajes te han sido útiles al desarrollar tu propio medio? Y el mismo Gonzalo, ¿cómo te mantienes al día en materia de información? ¿Qué lees? ¿Estás suscrita a newsletter? ¿Hablas regularmente con otros colegas? Hablo contigo, Gonzalo, a quien quiero y aprecio. Gonzalo es mi tío. Mira, ¿no? Del Nacional, bueno, imagínate, todo el trabajo periodístico es un trabajo periodístico aprendido en el Nacional. ¿Sí? El trabajo de jerarquización, de verificación, de trabajar además con la presión del día. Es decir, pasar por una redacción es, o sea, nadie pasa por una redacción y queda ileso, nadie sale ileso de una redacción, todo el mundo pasa por una formación importante. Además, bueno, tuve jefes que siempre fueron como muy quisquillosos, que pedían siempre mucho y exigían mucho y, bueno, por supuesto que todo el acercamiento periodístico, todos los guiones de papelógrafos, de buses, de ventanas, todos salen de aquí del equipo central de Caracas y todos son como editados y vistos por mí para, bueno, que eso es como la edición final, ¿no? Y después, bueno, como yo, bueno, sí, me gusta mucho, soy muy lectora de notas, sobre todo, bueno, de medios venezolanos y de medios de afuera. Eso, básicamente soy una lectora así de periódicos, de medios todavía, es algo que forma parte de mi costumbre. No escucho tanto podcast, estoy en el newsletter del New York En Times. audiovisual. No tanto, vale, no, tengo ese oído medio chimbo, no es mi sentido, el del oído, qué tristeza me da, pero no es el mío. Pero sí, bueno, estoy suscrita a algunos newsletters y estar en el consejo editorial de Run Run es una fuente Y los grupos de inagotable. periodistas, pues que son así como Sí, droga, ¿no? sí, aprender muchísimo bueno, de todos, de Luis Ernesto, de Lice, de Carmen, de Nelson Eduardo, de Rona, es decir, estar en grupos con periodistas que les gusta el periodismo, que hablan de periodismo, que piensan en periodismo, bueno, sí, puede ser de locos, pero es un lugar para aprender siempre, todo el tiempo, todos los días. Al que le apasiona esto, sí, yo creo que la conversación y una de las cosas que más extraña a cualquier periodista con el que hable es esos momentos pues, del cierre, esas conversaciones un poquito más plácidas, que te dé tiempo de la birra o la cosa para, y bueno, y probablemente sigues trabajando y sigues hablando de periodismo, pero eso al periodista le gusta tanto hacer periodismo como hablar de periodismo. Sí. Abraham, te pregunta Abraham Moncada, conociendo el Bus TV y la labor tan brutal que hacen y que está formado por voluntarios, ¿qué tan importante es el voluntariado para la carrera profesional? ¿Qué tan importante es para el que hace con nosotros ese trabajo, para su carrera posterior? Diría que sí, y bueno, exacto, para el que hace voluntariado, ¿qué tan importante es tener esa experiencia de voluntario? Eso mismo, te dice te confirma que es lo que tú decías. Te confirma Abraham. Mira, bueno, seguramente los muchachos que hacen el servicio con nosotros tendrán como mejor respuesta que yo, pero creo bueno, que ellos mismos se terminan sorprendiendo de reconocer los lugares que están cerca de sus casas o cerca de sus trabajos. No, nosotros a veces preguntamos, bueno, ¿y ustedes salen mucho por ahí y tal y reportean? Y la verdad es que no es tan usual ahora en las universidades. Entonces, creo que
ese contacto al que te obliga el Bus TV con la calle y con tu audiencia. Porque bueno, eso también es un reto. Uno a veces en los medios digitales pues está escribiendo y bueno, y no estás viendo, no sabes, ¿no? Quién te está leyendo, quién está allí. En el Bus TV tienes que tener también cierta coraza porque bueno, estás dando una noticia y hay una gente ahí que te está viendo a la cara y bueno, algunos pensarán que eso es mentira, a otros les parecerá estupendo, a otros les parecerás un loco y es también lidiar con las reacciones de la gente y nosotros en el bus aprendemos muchísimo de los reporteros, porque ellos llegan y pasan un reporte y en muchas ocasiones dicen, bueno, esta noticia, sobre todo más cuando eran los buses, la gente comentó esta noticia, no les gustó, dijeron que tal cosa, o fulano se molestó por esto y tal. Ellos mismos están sabiendo también la responsabilidad de informar, la responsabilidad de su trabajo sumado al riesgo, bueno, no sé, de que te tengas que huir de un autobús por la ventana por alguna cosa, ¿no? Entonces, me parece que lo que le puede aportar el bus a los muchachos, independientemente de que no se dediquen después al periodismo, porque muchos de los que hacen servicio con nosotros terminan haciendo de repente, bueno, cine, terminan haciendo otras cosas que no necesariamente es salir a reportear. Creo que lo que hace el bus es encararte con la responsabilidad de hacer periodismo, pues. Es decir, es ahí, pues le vas a ver la cara a la gente que te está leyendo, le estás diciendo una cosa a la gente mirándola a la cara, y bueno, eso requiere su templanza, pues. No es poca cosa, sí. Mira, Laura, estamos cerrando. Quiero cerrar con este comentario que deja María Alejandra Meléndez. El Bus TV ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. El aprendizaje viene en forma de papel, en forma de guión, en forma de marco de televisor. Una gran experiencia. Laura, eres lo máximo. Gracias por tanto. Y me uno al agradecimiento de María Alejandra. Laura, gracias por acompañarnos este rato, por compartir con nosotros, bueno, toda tu experiencia. A Nelson por acá, Nelson Eduardo, dice conectar la noticia con la audiencia en persona, tal y como lo hacen en el bus, es uno de los actos más valientes que hay frente a la censura. Sí, sin duda estás poniendo tu cara, ¿no? No es, es muy fácil, bueno, es mucho más fácil hacer un anónimo que exponerte a la audiencia y a una audiencia no necesariamente voluntaria, una audiencia que tú escogiste, pero que ellos no te escogieron a ti, ¿no? Entonces, es una cosa... Yo solamente quiero ir para Chacaíto, no sé por qué me tengo que escuchar esto. Exacto. Claro, así es. Es un acto de mucha valentía, Laura. 1.000.000 de gracias, 1.000.000 de gracias a todos los que nos acompañaron este rato y a todo la iniciativa del Centro de Emprendimiento de la Universidad Católica y por supuesto desde la Dirección de Egresados ponernos a la orden de todos ustedes para que sigamos, bueno, estas actividades que junto al CIE y junto a otras dependencias venimos haciendo para ir fortaleciendo ese tejido y fortaleciendo esa vinculación de egresados, esa vinculación de antiguos alumnos con la universidad en esa, bueno, esa nave nodriza que nos une, ese gran hilo comunicante que los 70.000, 70 y tantos mil egresados de la Universidad Católica tenemos y que nos permiten reconocernos en cualquier parte. A todos nos seguimos viendo, atentos a nuestras redes y bueno, que pasen una feliz tarde. Chao, Laura, Gracias muchas gracias. a todos. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Nos vemos el próximo Un miércoles. abrazo. El miércoles. Un abrazo, Chao. hasta luego. Chao, muy amables. Bendiciones, hasta luego. Hasta luego.